Hoy, con estos 25, abrimos la puerta que siempre estuvo cerrada, los secretos, amores y silencios que rodearon a Sara García. Una pareja de toda la vida, decisiones al filo por el personaje y un beso que un niño jamás olvidó. Y es que si creías que la abuelita de México era pura miel, quédate porque las netas vienen afiladas, y esto apenas empieza. Número 1. La pareja secreta de toda la vida. Hay una versión que arde desde hace años, que el gran amor de Sara no fue un galán de novela, sino Rosario, su compañera silenciosa, leal y constante. Se rumora que compartieron techo, agenda, cuidados y hasta códigos para recibir visitas en una época donde los poderosos de la época imponían la moral con guante de hierro. Nada de flashes indiscretos ni alfombras rojas, más bien una vida doméstica cuidada al detalle, con horarios, discreción y complicidad a prueba de chismes. Lo verificado es que, al final, el destino las dejó muy cerca en el descanso eterno, y eso, para la gente, dice más que cualquier entrevista. Otros aseguran que ese dato no prueba nada por sí solo, pero sí alimenta el rompecabezas sentimental que Sara nunca quiso armar en público. Y aquí es donde entra la parte sabrosa. Las malas lenguas cuentan que entre ellas había un amor con todas sus letras, el amor que se vivía en voz bajita, con puertas cerradas y miradas que lo decían todo sin necesidad de discursitos. ¿Por qué esto es el número 1? Porque cambia la lectura completa de su mito. La abuelita más querida de México habría sido, presuntamente, una mujer que se permitió amar como quiso y a quien quiso, y que aprendió a sobrevivir a la lupa social con elegancia y pared de plomo. En su propia casa, dicen, estaba el país real, ese donde la gente hace su vida sin pedir permiso, aunque afuera reine la doble moral. De hacer fibra, muchacho. En la cara de los criados se refleja el alma de los amos. Y si alguien pregunta por pruebas, la respuesta de la calle es simple, ahí están los años compartidos, la rutina tejida y el silencio cómplice que, a falta de declaraciones, suena a confesión. Número 2. El destape que incendió la nostalgia. Pasaron décadas de silencio hasta que el comediante Manuel, el Flaco, Ibáñez soltó la bomba en entrevistas, que la dama de hierro del cine tenía pareja femenina. Otros aseguran que con esas palabras se rompió el pacto de discreción que toda una generación respetó por costumbre, por cariño o por miedo a las consecuencias. Y sí, la cosa no quedó en una frase suelta, se armó el tendido en programas de memoria retro, se desempolvaron anécdotas y la audiencia se partió en dos, entre quienes aplaudían por fin nombrar lo innombrable y quienes pedían dejar las cosas como estaban. Lo interesante no es solo lo que dijo, sino lo que provocó. De pronto, los fans empezaron a reordenar escenas, a leer de otra manera los gestos en fotos, a recordar visitas, fiestas y despedidas donde Rosario aparecía como algo más que amiga. No, tenía su novia, su esposa, se llamaba Rosario. Se rumora que en el medio todos lo sabían, que era secreto a voces, pero que nadie se atrevía a tocarlo por respeto y por el cerco de la época. La nostalgia, esa que todo lo endulza, se convirtió en gasolina. La imagen de la abuelita intocable ahora tenía una grieta preciosa por donde se veía a la mujer de carne y hueso. Número 3. El beso que un niño no olvidó. Un día de grabación, la casa de la abuelita más famosa olía a chocolate de mesa y a tele antigua. Llegó una mujer de su misma edad, caminó directo hacia Sara y le plantó un beso en la boca, sin pudor, sin pose, como quien hace algo de todos los días. Nada de cámaras curiosas ni público chismoso, pura rutina de pareja en territorio conocido. La escena fue rápida, pero quedó grabada para siempre. Ese niño era Alex Sintek, que andaba ahí porque interpretaba al nieto en un comercial de chocolate de mesa. Años después, él mismo ha contado que la vio transformarse, fuera del vestuario, carácter bravo, vestida de abuelita, pura ternura. Y en medio de ese cambio, el beso. La visitante, dicen, salió con una frase de cariño y un recado claro para verse afuera. Para un chamaco, tremendo shock, para los adultos del set, parecía cosa sabida. Como ya han escuchado, muchos dicen que la mujer era Rosario, la compañera de toda la vida, otros aseguran que pudo ser otra amiga muy cercana. Las malas lenguas cuentan que en esa casa había horarios, códigos y lealtades de hierro. Y sí, no hay foto ni acta, pero el testimonio existe y encaja con lo que muchos sospechaban. En la vida real, Sara era dueña de su corazón y de su puerta. Aquí lo picante no es solo el beso, sino lo que revela del adentro. Presuntamente, eso no fue un accidente aislado, fue costumbre. Lo que la prensa no veía, la calle lo iba armando con retazos, la visita, el beso, la salida con prisa, el staff que no preguntaba.
Y por eso esta postal pesa tanto, porque no busca permiso, simplemente muestra que, detrás del mito de la abuelita perfecta, había una mujer que amaba a su modo y a su hora, sin pedir disculpas a nadie. Si vieras, todavía conservo aquellos versos que tú escribiste para mí. Familia de tutoriales Gerberín Mini, si esta primera tanda les picó la curiosidad, suelten el like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que lo de Sara y Rosario fue amor calladito o pura amistad de hierro? Activen la campanita porque en la siguiente tanda nos vamos con dientes, bastones, disciplina en el set y decisiones que partieron en dos su imagen. Aquí nadie se baja del barco, que lo bueno apenas va agarrando vuelo. Número 4. Dientes fuera para ganar años. La postal que más prende la curiosidad, se dice que Sara se quitó varias piezas dentales para verse mayor y quedarse con el trono de la abuelita eterna. Las malas lenguas cuentan que fue una jugada de ajedrez en plena juventud, menos sonrisa, más papeles. Por eso, cada vez que aparecía en pantalla con ese gesto de mandíbula hundida, el público juraba que ahí había sacrificio del bueno. Otros aseguran que la historia no fue tan dramática. Hubo infecciones, prótesis y visitas constantes al dentista. Verificado está que jugaba con la dentadura postiza según lo pidiera el personaje, con ella puesta, lucía más firme, sin ella, frágil y viejecita. O sea, técnica pura. Entonces, ¿por qué el mito no se muere? Porque encaja perfecto con su imagen de actriz de hierro. A la gente le encanta creer que se entregó hasta el último diente por el personaje. Y, aunque haya matices médicos, el cuento funciona. En el set, Sara decidía si la abuelita era de porcelana o de hueso expuesto, y ese control fino es lo que separa a las leyendas del montón. Número 5. Rodilla lastimada a propósito. Esta versión corre como pólvora desde hace décadas. Presuntamente, Sara se habría provocado una lesión en la rodilla para caminar con bastón y fijar para siempre ese pasito tembloroso que la volvió inconfundible. Se dice que prefirió el dolor antes que la competencia, porque un andar único vale oro en cine. Pero cuando rascas, no aparece la prueba dura, hay anécdotas de pasillo, recuerdos vagos y cero parte médico. Otros aseguran que la lesión fue real, sí, pero accidental, y que la actriz, en lugar de esconderla, la convirtió en firma. Resultado, bastón como extensión del personaje y mirada como metrónomo del ritmo en cada escena. Lo importante es el efecto. El público ya no recuerda un papel sin bastón, y en los foros se juraba que ese accesorio imponía respeto. Porque con ese bastón, dicen, podía parar un desorden, marcar la entrada de un diálogo o, si alguien llegaba con flojera, clavar el tacón y congelar el set mito o realidad. El chiste es que la rodilla quedó como argumento de método y el bastón como sello de fábrica. Número 6. Traición, ruptura y regreso con lágrimas. Aquí la cosa viene con crónica en mano, se casó joven, hubo infidelidad y ella decidió cortar la historia de raíz. Se hablaba de un corazón herido, pero también de carácter. La prensa de la época lo pintó como novela de tarde, mujer fuerte que se levanta del golpe y se dedica a lo suyo, sin pedirle permiso a nadie. Años después, el ex regresa enfermo. Y ahí es donde la leyenda se hace grande. Sara, ya convertida en institución, lo cuida hasta el final. Otros aseguran que fue el cierre que nadie esperaba, una mezcla de compasión y deber moral que la pintó como una dama de principio a fin. ¿Y qué dejó ese episodio? Dureza. Se rumora que después de esa herida decidió manejar su vida sentimental con pared de plomo. Menos confidencias, más trabajo, cero novelas frente a reporteros. Si alguna vez un amor tocó su puerta, aprendió a guardar el corazón en una cajita fuerte y a mostrar en público solo lo que le convenía. De ahí nace esa aura de autoridad, la abuelita dulce por fuera, la mujer dura que ya no se rompe por dentro. Número 7. La hija que se fue demasiado pronto. La noticia cayó como balde de agua helada, la única hija de Sara se nos fue en plena juventud. La prensa lloró con titulares dolidos, los fans dejaron flores y el gremio guardó silencio porque, cuando la muerte toca a la puerta de una madre, no hay palabra que alcance. Ahí la abuelita de México dejó de ser personaje y se convirtió en una mujer rota. Se dijo que todo fue rápido, que los doctores hicieron lo posible y que la familia se aferró a la fe. Otros aseguran que ese golpe le cambió la mirada para siempre. Desde entonces, cuentan, su disciplina se volvió coraza y su trabajo, refugio. Si la veías firme en pantalla, era porque por dentro estaba sosteniendo un mundo que se le había caído. Lo que vino después fue una Sara más selectiva, más fría con lo público y más cálida con lo que sí importaba.
Presuntamente, de ahí nacieron ciertos silencios que nadie pudo perforar, ni prensa ni colegas. Número 8. De abuelita blanca a cintas pícaras. Cuando parecía que su imagen estaba blindada por la moral de Domingo, Sara apareció en producciones con doble sentido, escenas con picardía y más piel de la que sus fans religiosos estaban acostumbrados a ver. Se armó el alboroto. Los de corbata larga se persignaron, los curiosos hicieron fila y los críticos fingieron indignación mientras compraban boleto. La lectura fue clara, la leyenda también sabía moverse en aguas traviesas. Unos dijeron que fue estrategia para seguir vigente, otros aseguraron que había que comer y que el cine en esos años pedía sabores más fuertes. Lo cierto es que la taquilla respondió, la conversación se encendió y la abuelita tierna demostró que podía caminar por ese pasillo sin tropezar con los excesos. ¿Se manchó su imagen? Para nada. Si acaso, se volvió más humana. El público entendió que el personaje de cocina y cobija era eso, personaje, y que la actriz tenía derecho a probar ingredientes nuevos. Y entre guiños, albures elegantes y carcajadas incómodas, Sara demostró oficio, daba lo justo, insinuaba lo necesario y se retiraba a tiempo. Número 9. Bastón, voz firme y novatos temblando. Hay un rumor que no muere, el bastón no era solo utilería, era advertencia. Se cuenta que cuando algún novato llegaba tarde o se hacía el chistoso, bastaba que Sara clavara el bastón en el piso para que se acomodaran las sillas solitas. Orden en la sala. Silencio. Acciones. Algunos dicen que hubo regaños de los que calan, que si alguien se aprendía a medias el diálogo, le tocaba la cátedra. Otros aseguran que no hacía falta levantar la voz, una ceja levantada y el set entero se ponía firme. Presuntamente, más de uno salió con lágrimas escondidas, no por mala leche, sino por vergüenza de fallarle a la doña. Ese bastón se volvió mito. Unos juran que era extensión de la rodilla, otros que era extensión del carácter. Lo cierto es que representaba respeto. Con ese golpe seco en el piso, Sara marcaba ritmo, cuidaba el cuadro y defendía el tiempo de todos. Por eso las escenas con ella tenían pulso, porque detrás de la abuelita había una directora sin crédito que sabía cuándo parar el relajo y cuándo dejarlo vivir. Número 10. La abuelita que llenó la caja registradora. La cara de Sara en el empaque de chocolate se volvió religión casera. Alacenas, tienditas, comerciales de domingo, todo con la misma estampa dulce. Verificado está que fue la imagen oficial y que la marca la convirtió en sello de familia. Lo que a la banda le pica es la letra chiquita, cuánto pagaban, por cuánto tiempo, qué derechos se quedaron en las oficinas frías y cuáles regresaban a la actriz cuando se apagaban las cámaras. Se rumora que aquel contrato tenía cláusulas que hoy harían ruido, límites en reutilización de imagen, montos que no correspondían al valor real de una figura que vendía como pan dulce, y condiciones pensadas para proteger a la empresa antes que a la persona. Otros aseguran que hubo renegociaciones a lo largo de los años, que la cosa se ajustó conforme crecía la leyenda y que más de un abogado encontró dolores de cabeza en la palabra perpetuidad. El punto es que el negocio funcionó. La marca ganó un tótem, el público adoptó a la abuelita como de la familia y Sara quedó anclada al recuerdo del cacao caliente. Y cuando la conversación se pone sabrosa, aparece el detalle picante, la imagen siguió circulando mucho después, y la gente comenzó a preguntar quién cobraba, quién autorizaba, quién vigilaba que el mito no se sobreexplotara. Presuntamente, hubo conversaciones discretas para que la estampa no se gastara, pero ya para entonces la abuelita era patrimonio emocional, y con eso no hay contabilidad que alcance. Número 11. Choques con actrices jóvenes. En los pasillos se contaba que con Sara no se jugaba. Si una estrella en ascenso llegaba con aires de grandeza, bastaba una mirada para que entendiera quién mandaba en el set. Se decía que si alguien intentaba alargar un gesto para robar cámara, Sara lo regresaba a su lugar con un gesto de ceja y una pausa milimétrica que desarmaba cualquier truco de novata. Otros aseguran que hubo jaloneos finos por diálogos, que si una línea se movía de lugar, ella pedía recuperar el equilibrio del cuadro. Nada de gritos, puro oficio. Y si una actriz joven se pasaba de acelerador, la veterana frenaba con clase. Presuntamente más de una salió a respirar hondo al pasillo, no por maltrato, sino por el peso de enfrentar a alguien que se sabía el oficio de memoria y no perdonaba la flojera. Los directores, cuentan, preferían mediar antes de que la sangre llegara al río. Se rumora que había pactos silenciosos, tú respetas la marca de tiempo, yo te doy tu lucimiento en otra toma. Y la química aparecía como por arte de magia. Al final,
La escena salía con pulso porque el orden se imponía. La lección que quedaba en el aire era sencilla y letal: en un set, la energía es oro, y si vienes a improvisar sin respeto, la abuelita te acomoda la silla con un solo parpadeo. Número 12. Censura y telefonazos de altura. En esa época, los poderosos de la época tenían línea directa con los foros. Se rumora que había llamadas de madrugada para ajustar preguntas, recortar entrevistas o mover temas delicados a la papelera. La imagen familiar de ciertas figuras, incluida Sara, se cuidaba como reliquia, ni romances incómodos ni preguntas que abrieran la puerta a la vida privada. Si el reportero se pasaba de vivo, alguien le hacía saber que en esta industria las puertas se abren y se cierran con un simple buenos días. Otros aseguran que la propia actriz se blindó con estrategia. Sabía dónde sí y dónde no, qué responder y cómo girar la conversación hacia el trabajo. Nada de confesiones baratas ni titulares que se volvieran cuchillo. Presuntamente había listas mentales de temas vedados, y si alguien los tocaba, sonreía, agradecía y hacía desaparecer la pregunta con elegancia quirúrgica. El resultado de esos telefonazos fue una biografía llena de huecos, que el público rellenó con imaginación. Ahí nacen los mitos, donde la prensa no alcanzó a entrar. La banqueta armó el rompecabezas con retazos de anécdotas, miradas a destiempo y silencios bien puestos. Y sí, gracias a ese cerco, la figura se volvió más intrigante. Porque cuando te prohíben mirar por la ventana, lo primero que haces es pegar el ojo a la cerradura. ¿Le seguimos, familia? Número 13. La caída antes del adiós. El golpe se sintió en toda la casa, un tropiezo, un quejido y el corre-corre de los de confianza. Verificado está que, ya en la recta final, Sara sufrió una caída que le desacomodó todo y le abrió la puerta a complicaciones serias. Hospital, monitoreo, familia cerca y un país entero con el corazón en la mano, porque cuando la abuelita de México se nos va poniendo frágil, el drama deja de ser película y se te instala en la garganta. La prensa se puso de luto anticipado. Notas de última hora, voces en radio con tono bajito, compañeros de oficio mandando fuerza. Los fans dejaron flores fuera del hospital y en las locaciones donde filmó sus clásicos, la ciudad parecía guardar silencio para que respirara mejor. Verificado, el parte médico habló de complicaciones respiratorias, la gente, en cambio, habló de que el destino ya la estaba llamando con calma, sin escándalo, como quien avisa con un susurro. Se rumora que alcanzó a dejar recados suaves para los suyos, que pidió discreción y que no quería cámaras en ese momento. Otros aseguran que, hasta en las últimas, cuidó el personaje y el oficio, con la dignidad de quien sabe cuándo cerrar el telón. Y sí, cuando por fin se apagó la luz, los titulares lloraron y el público se quedó helado. Fue un final que muchos no querían imaginar. Número 14. Herencia, favores y sorpresas. Cuando una figura así se va, arranca la danza de los papeles. Verificado está que hubo un cierre ordenado, sin pleitos de juzgado que hicieran ruido. Pero la banqueta no perdona, se rumora que hubo favores pagados en silencio, objetos con historia entregados a manos específicas y cartas que solo unos pocos pudieron leer. Lo justo para mantener la intriga viva y la conversación encendida. Otros aseguran que más de uno se quedó esperando un guiño que no llegó, y que en el reparto hubo decisiones que levantaron cejas. Nada de escándalo público, puro murmullo. En los cafés de siempre se hablaba de fotos, medallas, rosarios y recuerdos de set que valen más por lo que significan que por lo que cuestan. Verificado, la memoria oficial quedó bien cuidada, lo demás, puro pasillo. El morbo, claro, se agarra de las esquinas. Presuntamente hubo sorpresas en la lista de agradecimientos, personas que recibieron un detalle que parecía mínimo, pero que en el código de Sara era una medalla. Y es que en esa generación, el pago grande no siempre era dinero, a veces era una palabra, una mirada de agradecimiento o la certeza de que, cuando la necesitaste, te cubrió la espalda sin pedir foto. Número 15. Vecindad atenta y cortinas cerradas. La vecindad siempre sabe más de lo que dice. Se rumora que en la casa de Sara había horarios muy marcados, visitas en la tarde, entradas discretas, despedidas breves y cortinas que se cerraban un poco más cuando llegaba cierta persona. Los porteros notaban los pasos, las señoras de la cuadra veían las sombras, y el chisme hacía lo suyo con precisión de relojero. Otros aseguran que nada raro, una mujer famosa cuidando su privacidad en un país donde cualquiera se cree reportero. Pero ya sabes cómo es la calle, basta un saludo más largo de lo normal para que el barrio arme telenovela. Que si vino una amiga, que si se quedaron hablando, que si la acompañó al coche.
Todo se registra, todo se comenta, todo se cocina a fuego lento en la banqueta. Lo verificado es simple, supo blindar su espacio. Lo picante es lo que se imagina detrás de esas cortinas. Presuntamente, ahí se celebraban cumpleaños chiquitos, cenas sin poses y conversaciones que jamás iban a convertirse en titulares. Y esa rutina sellada, más que ocultar, terminó por construir el mito. La abuelita más famosa también tenía su pequeño reino donde mandaban su reloj, su mesa y su puerta. Número 16. Comidas con los de arriba. En la época de oro, las estrellas no solo brillaban en el set, también alumbraban mesas donde se juntaban políticos, empresarios y jefazos que movían la agenda del espectáculo. Se dice que a Sara la invitaban a esas cenas finas donde el mantel tenía más poder que cualquier contrato. Nada de escándalo de revista, puro protocolo con sonrisas medidas, brindis discretos y palabras que valían más que un comunicado. Otros aseguran que en esas mesas se pactaban calendarios de estrenos, apoyos para rodajes y favores que después se pagaban con presencia en eventos oficiales. La presencia de Sara garantizaba clase y orden, algo que los poderosos de la época valoraban más que los reflectores. Si una producción necesitaba empuje, bastaba con que la abuelita diera su visto bueno y el proyecto ganaba respeto. ¿Por qué este rumor prende tanto? Porque encaja con su figura, una actriz que, sin gritos ni desplantes, sabía entrar y salir de esas reuniones con la elegancia de quien manda sin levantar la voz. Presuntamente, de ahí salieron llamadas que despejaron trámites, consiguieron permisos y sellaron alianzas. Nada con tinta roja, todo en servilletas con teléfonos y en promesas que se cumplían con puntualidad vieja escuela. Número 17. Con Pedro Infante dentro y fuera de cuadro. Sin duda, su mancuerna con Pedro Infante fue dinamita pura. En pantalla, ella era la abuela que ponía orden y él el nieto adorable que prendía el cuadro. Juntos crearon escenas que todavía hoy se repiten en la tele de domingo. Lo que se cuenta en los pasillos es que, fuera de cuadro, había una mezcla sabrosa de cariño y rigor. Si el ídolo improvisaba de más, Sara levantaba la ceja y marcaba el tiempo como metrónomo humano. Otros aseguran que hubo piques creativos chiquitos, nunca pleitos de novela. Pedro traía chispa, Sara traía reloj, él empujaba el encantó, ella cuidaba el encuadre. El resultado fue equilibrio, cuando la cámara corría, la química parecía natural, pero abajo había un engranaje profesional envidiable. Presuntamente, los directores descansaban cuando compartían escena, porque sabían que todo saldría con pulso. Esta dupla también reforzó su mito de autoridad dulce. El público la adoptó como la abuelita de México y, por extensión, le dio permiso para regañar con cariño a cualquiera, incluido el ídolo mayor. Número 18. Dolores y Temple. Con los años llegaron molestias que cualquiera sentiría, pero en su caso se volvían parte del personaje. Verificado está que tuvo broncas dentales y achaques propios de la edad, aún así, la cámara no perdonaba descansos. Se rumora que en camerinos circulaban remedios discretos, esos alivios de la vieja guardia que quitaban el dolor justo para cumplir la jornada sin tambalearse. Otros aseguran que más que medicina, lo suyo era disciplina, calentaba la voz, ensayaba marcajes, probaba la prótesis y decidía si la escena pedía fragilidad o firmeza. Si tocaba abuelita frágil, jugaba con el gesto, si tocaba matriarca templada, se ajustaba la dentadura y entraba con voz entera. Presuntamente, había días en que solo el oficio la sostenía, pero nadie en el foro la vio pedir trato especial. Número 19. Estatua, tumba y culto popular. El día que se fue, la ciudad quedó con la luz bajita y el murmullo encendido. Verificado está que tiene homenajes y placas, y que su nombre se volvió parada obligada para los que aman la época de oro. Pero lo sabroso viene en el panteón, se rumora que la gente llega con flores, cartas y favores escritos en papelito, como si la abuelita todavía pudiera hacer una movida desde el otro lado. Las malas lenguas cuentan que más de uno regresa a agradecer, que la cosa no es mito nomás, que la promesa se pagó y por eso vuelven con chocolate, rosarios y fotos familiares. Otros aseguran que el velador ya se sabe la rutina de memoria, parejas que piden ayuda para encargar un hijo, estudiantes rogando pasar el examen, actores pidiéndole chance en un casting. Y lo más curioso es que todos hablan quedito, como si en ese rincón hubiera una sala de cine eterna donde cada ruego se proyecta en silencio. Presuntamente, hay nombres y fechas apuntados en libretitas que se guardan como tesoro, porque para la gente un milagrito chiquito vale más que 100 discursos. Lo verificado es que el culto a su imagen no afloja.
Lo picante es lo que se teje alrededor, historias de velas que no se apagan, de vientos que se calman y de casualidades tan bien acomodadas que parecen guiños. Al final, la abuelita se volvió una especie de madrina popular que sigue cobrando en cariño. Y con ese cariño, ya no hay olvido que alcance. Número 20. La jauría de la nota roja y el cerco. En aquellos años, la prensa de espectáculos caminaba del brazo con la de nota roja. Si te agarraban en curva, al otro día amanecías en portada con cara de susto. Se rumora que a Sara le montaron un cerco fino, choferes con ojo de águila, asistentes que sabían cuándo abrir la puerta y cuándo decir que la señora no estaba. Los poderosos de la época, ya sabes, no perdían tiempo en marcar por teléfono cuando había que bajar el tono de una nota. Otros aseguran que hubo reporteros tercos que quisieron sacar oro donde solo había rutina. Que si quién llegó, que si quién se fue, que si por qué las cortinas estaban tan cerradas. Y el equipo de Sara, con oficio, apagaba incendios sin hacer olas, sonrisa, 2 respuestas cortas y caminamos. Presuntamente existían listas mentales de temas prohibidos y, si alguien cruzaba la línea, el acceso se congelaba por temporada. A quien no entiende el juego, la puerta le enseña modales. Resultado: una biografía con huecos seductores. Y ya sabemos cómo trabaja el barrio, donde falta una foto, la imaginación mete mano. Ahí nacen las anécdotas que hoy contamos con gusto. La abuelita no solo actuaba en pantalla, también dirigía fuera de cuadro su propia coreografía de apariciones y silencios. Si el periodista quería chisme, ella le daba obra. Si quería vida privada, se topaba con pared. Y esa pared, bien pulida, es la que mantiene viva la intriga hasta hoy. Ese nombre lo inventé yo para que mi señora no sepa lo que ando haciendo. Número 21. Guiones oscuros que se quedaron en el cajón. A Sara le llegaban libretos con escenas más densas, papeles con filo que hubieran volteado la mesa. Algunos dicen que los leyó, los pensó y los dejó pasar. Otros aseguran que no fue miedo, fue estrategia. Cuidar la marca de la abuelita rendía más a largo plazo que un golpe de efecto de fin de semana. Con su nombre, cualquier receta sabía ahogar, moverlo de lugar podía costar caro en taquilla y en contratos. Presuntamente, hubo directores que intentaron convencerla con ofertas tentadoras, protagónicos serios, personajes con doble vida, finales que olían a tragedia grande. Y ella, con esa manera suya de regir el set sin alzar la voz, respondía con un no que no ofendía, pero tampoco dejaba espacio a pleito. Se quedaba con lo que la hacía única, el gesto tierno, el regaño sabroso, la autoridad envuelta en cobija. Esta jugada, vista con calma, fue de ajedrez. Mientras otras carreras se iban por curvas peligrosas, la suya se mantuvo recta y rentable. La gente no iba al cine a descubrir a otra persona, iba a reencontrarse con la misma abuelita que les arreglaba el día. Y claro, eso también tiene su picante. ¿Cuántas historias intensas se perdieron por proteger la marca? ¿Qué habría pasado si aceptaba un papel bravo y pateaba el tablero? Ese misterio, igual que tantos en su vida, es parte del encanto que la mantiene fresca en la conversación. Número 22. La maldición después del golpe. Después de la gran tragedia familiar, empezó a correr el susurro de que algo se quedó rondando cerca de Sara. En rodajes, se caían focos que nunca fallaban, se velaban rollos que venían perfectos del laboratorio y la lluvia aparecía nomás cuando se gritaba acción. La banda del set juraba que aquello era pura coincidencia, pero ya sabes cómo es el gremio, a la tercera rareza, todos cargan escapulario. Se rumora que en su casa también se sentían los ecos. Pasos a deshora, puertas que se cerraban solas y una tristeza instalada en las paredes como humedad vieja. Las malas lenguas cuentan que a ciertas horas preferían no prender la radio porque el silencio pesaba menos. Presuntamente, hubo una temporada en la que nadie dejaba un vaso con agua a media mesa, por si las dudas. Más allá del susto, lo real es que la pena partió su vida en dos y el mito hizo el resto. El público, que todo lo vuelve cuento, habló de una maldición chiquita, de esas que no matan pero muerden. Y ella, fiel a su estilo, se aferró a la disciplina, trabajo, marcajes, set ordenado. Si había sombras, se enfrentaban con foco y tempel. Así se forja una leyenda, entre el dolor que no se dice y el rumor que no se calla. Número 23. La última entrevista y los mensajes entre líneas. Verificado está que dio charlas en sus últimos años, con voz bajita y mirada que sabía más de lo que respondía. Habla de oficio, fe y horarios como quien dicta receta para sobrevivir a la fama. Lo que prendió la mecha fue la lectura entre líneas, cada pausa parecía un guiño,
cada risa breve sonaba a despedida disfrazada de anécdota. Se rumora que dejó un par de recados delicados, dedicados a alguien que no nombró. Otros aseguran que hubo frases que la producción prefirió recortar para evitar que la nota se fuera por el camino del morbo. Presuntamente, los que estaban en el estudio entendieron perfecto, no hacía falta explicar nada, bastaba escuchar cómo acomodaba las palabras para saber a quién iba dirigido el cariño. El efecto fue inmediato. Los fans volvieron a ver ese material como si fuera mapa del tesoro, buscando señales que confirmaran lo que se venía contando de pasillo en pasillo. Entre silencios, medias sonrisas y un par de recuerdos que soltó con cuidado, se armó la postal final, una mujer que no pedía permiso para despedirse a su manera, con códigos propios y respeto absoluto por su intimidad. La abuelita de México cerrando el telón con elegancia quirúrgica. Número 24. La niña del internado que aprendió a mandar. La vida la templó desde el colegio de las Vizcaínas. Internado, disciplina, horarios que no se negociaban y una soledad que enseña rápido a ponerse de pie. Ahí se amasa el carácter, mesa larga, tareas a tiempo y esa costumbre de no flaquear aunque la tarde se haga pesada. Se rumora que ya de chamaca imponía con la mirada. Compañeras que dejaban de cuchichear cuando ella cruzaba el pasillo, maestras que la tenían como ejemplo de orden y un teatro escolar donde aprendió que el escenario se respeta. Otros aseguran que traía el reloj en la sangre, si la función era a las 7, a las 6:50 ya estaba lista con lista. Esa escuela se notó toda la vida. En los sets, su bastón era más que apoyo, era semáforo. Su ceja levantada, metrónomo. Si alguien discutía marcas, ella devolvía el plano a su lugar con 2 pasos y una pausa. Y cuando tocaba tratar con productores, con los de arriba o con la vecindad curiosa, la niña del internado salía a flote, firme, clara, con esa autoridad que no grita, pero se siente. Por eso su mito aguanta décadas, porque la abuelita dulce estaba sostenida por una directora sin crédito que aprendió a mandar desde chiquita. Número 25. El legado que todavía vende. Décadas después, la imagen de Sara sigue moviendo mercado y memoria. Tele de domingo, maratones en plataformas, homenajes, reestrenos, tazas, playeras y la eterna estampa de la abuelita que todos adoptaron sin firmar papeles. Su rostro se convirtió en sinónimo de cobija calientita y regaño a tiempo, una marca emocional que todavía hoy abre cajas registradoras y llena comentarios en cualquier clip donde aparezca. La gente la compra porque la siente suya, y ese arraigo no lo fabrica ninguna agencia. Muchos dicen que detrás del telón hubo más de una negociación para atajar la sobreexplotación, licencias que se revisaron con lupa, derechos que cambiaron de manos y acuerdos discretos para que la estampa no se desgastara. Otros aseguran que en ciertos momentos alguien quiso pasarse de listo y que aparecieron guardianes del legado para recordar que la leyenda no es moneda libre. Nada de pleito público, puro jaloneo fino, como suele ocurrir cuando un ícono vale oro y los poderosos de la época quieren su tajada. Incluso cuentan que el verdadero truco de su inmortalidad no está solo en el chocolate ni en las repeticiones, sino en el misterio que la rodeó, la pareja calladita, el bastón que imponía orden, la disciplina de internado, la dulzura con filo y ese silencio bien cuidado que dejó huecos deliciosos para que el público los rellenara. Presuntamente, hay proyectos en carpeta que cada tanto quieren subirse a su sombra, y aunque algunos se quedan a medio camino, el rumor solito les hace publicidad. En pocas palabras, la abuelita más famosa se convirtió en industria, y su leyenda, con todo y chisme, sigue cobrando en cariño y en caja. Y así amigos, queda la película completita, de lo más encendido a lo más discreto. Amor calladito que cambió la lectura de toda su vida, testimonios que reventaron la nostalgia, el beso que un niño jamás olvidó, dientes fuera o prótesis al servicio del personaje, rodilla y bastón convertidos en firma, la traición que la templó, la hija que se fue muy pronto, la incursión pícara que sacudió a los persignados, el set donde su ceja ponía orden, el negocio del cacao, los roces finos con estrellas jóvenes, la censura con telefonazos, la caída antes del adiós, las herencias que encendieron pasillos, la vecindad curiosa con cortinas cerradas, las cenas con los de arriba, la química con Pedro Infante, los dolores tomados con oficio, el culto en la tumba, el cerco a la prensa, los guiones oscuros que dejó pasar, la supuesta maldición, la última entrevista con mensajes entre líneas, la niña del internado que aprendió a mandar, y para rematar, el legado que hoy sigue vendiendo como si el tiempo no existiera. Ahora sí, amigos de Tutoriales Gerberín Mini, suelten el veredicto, ¿qué punto les prendió más? ¿Cuál rumor creen que es total y absolutamente real y cuál se queda en leyenda sabrosa? Los leo en comentarios.
Dan un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con la tía que ama el cine de la época de oro y con el compadre que siempre trae un chisme nuevo. Porque aquí, entre cariño y chisme, seguimos destapando historias que otros prefieren guardar en cajón. Y no se me vayan lejos, que el próximo video viene con más fuego, otro ícono, más secretos y ese sazón que ya es marca de la casa. Adiós.